Esperanza, has indagado, analizado la cuestión de los populismos en América Latina. ¿Cómo podríamos definir la situación actual en el contexto de la pandemia, el modo en que han actuado los populismos tanto de izquierda como de derecha en América? Me refiero a todo el continente americano. ¿Podemos encontrar una distinción entre populismos de izquierda y de derecha o de algún modo se han agrupado frente a la pandemia? Parece que la verdad es que hay mucha dispersión. No me parece que el populismo en sí haya sido un predictor de cómo van a funcionar los gobiernos. En cierto sentido, por lo menos sí es más claro que hay algunos patrones en el populismo de derecha, ¿no? Es decir, cuando uno dice populismo de derecha estás pensando en un fenómeno actual que es el surgimiento de líderes que combinan políticas extremadamente neoliberales, pero es decir, una extrema libertad de mercado, pero con posiciones bastante extremas en lo social y lo cultural, en lo que tiene que ver con la oposición al feminismo, la oposición a los derechos de los inmigrantes, oposición a los derechos de las personas con diversidad de elección sexual. Y la verdad es que una cosa muy interesante es que varios presidentes populistas de derecha, específicamente los más extremos, Jair Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos, y no tan extremo, pero en este estilo también Boris Johnson en Gran Bretaña, los tres tomaron posiciones muy fuertes de minimizar la pandemia. De decir que bueno, o que no era tan grave, que era una gripecita, como dijo una gripeciña, como dijo Bolsonaro, o Trump que dijo it's just the flu, es solo la gripe, o Boris Johnson que dijo, bueno, esto es, tenemos que buscar la inmunidad de rebaño, we have to take it on the chin, ¿no? Nos tenemos que poner fuertes y que nos peguen la piña en la cara y después volver. Y en estos casos, en estos gobiernos, en un primer momento la decisión fue de hacer una cosa muy minimalista, es decir, con muy poca actividad del Estado para detener o para monitorear la pandemia. Después, en el caso de Gran Bretaña, esto se revirtió, ya era un poco tarde, Gran Bretaña no puso muy temprano las cuarentenas y tiene una tasa de mortalidad elevada, y más aún en el caso de Brasil, y realmente lo que es muy llamativo es el caso norteamericano, ¿no? Norteamérica, el país más rico del mundo, la primera potencia, y en esta crisis está demostrando una impotencia muy grande. Prácticamente el Estado federal, o sea, el Estado nacional, no está haciendo prácticamente nada. Están actuando como pueden y de manera bastante coordinada los gobernadores, los intendentes, intentando hacer un patchwork de cuestiones para lograr que las personas hagan cuarentena o para conseguir lo necesario, para conseguir equipamientos médicos, etcétera, etcétera. Pero, como digo, no es universal. Otros presidentes populistas de derecha, como puede ser el caso de la India o puede ser el caso de Hungría, hicieron políticas mucho más decididas. Y en el caso de los populismos de izquierda también. Populismo de izquierda hoy por hoy no hay tantos en el poder, ¿no? Entonces es un poco difícil comparar, pero por ejemplo, el caso de Venezuela, el gobierno hizo medidas muy duras de control de la pandemia, mientras que Andrés Manuel López Obrador en México tuvo una postura inclusive también de cierta duda de si el virus era real, si estaba exagerado por la industria de la medicina. Entonces la verdad es que vemos bastante diversidad. Yo no creo que se puede decir ni que los populistas todos actuaron de una manera o todos actuaron de otra manera. Bien. Te traigo aquí a la Argentina. Hasta el fin de semana, al menos, los últimos sondeos de opinión hablaban de un índice de acuerdo de los argentinos y las argentinas en torno al 80-90% con las medidas que se estaban tomando a nivel nacional y puntualmente con la cuarentena. Después vino esto entre comillas, liberación de los presos, los cacerolazos en contra de esta medida que nunca fue de tal modo como se había anunciado, y pareció que esa tregua, esa paz que existía se rompió. ¿Vos cómo lo ves? ¿Crees que efectivamente puede pasar esto o no?
Me resulta, bueno, primero que no sé, yo creo que en la Argentina es muy difícil juzgar y saber cuáles son los datos con los cuales uno puede medir estas cuestiones. Hoy por hoy estamos en una situación muy rara además. Estamos todos metidos en nuestras casas y nos enteramos de lo que pasa leyendo portales online, leyendo diarios online, leyendo Twitter, pero la verdad es que a mí me da la sensación de que justamente por esto también se generan muchas burbujas y es difícil saber hasta qué punto eso está reflejado, ¿verdad? Que eso refleja verdaderamente las opiniones de la sociedad. Digo, lo de los presos evidentemente tuvo un impacto, hubo mucha insatisfacción con esa noticia, pero la verdad es que por lo menos hasta el día de hoy las encuestas que muestran que hay un acuerdo muy grande con el mantenimiento de la cuarentena. Aparte, la gente perfectamente, digo, la gente no es monotemática, perfectamente puede responder, no estoy de acuerdo a una pregunta sobre la posible sanción o aprobación de prisiones domiciliarias para personas condenadas, y también puede decir estoy de acuerdo con el mantenimiento de la cuarentena. No me parece que sea automático que criticar una cosa representa criticar otra. De hecho, yo justo hace poco puse un tuit sobre esto. Yo vivo en el interior, vivo en Neuquén, y la verdad es que desde mi punto de vista, cuando yo entro a Twitter y veo las cosas que se discuten en los diarios nacionales, que en realidad son diarios de la Ciudad de Buenos Aires, me parece que hay una desconexión muy grande con respecto a lo que se discuten en esas esferas y lo que se discuten en las discusiones más locales, en donde las preocupaciones son la economía, yo vivo en Neuquén, qué va a pasar con el petróleo, qué va a pasar con el precio del petróleo, qué van a pasar si se van a abrir los yacimientos. Y yo no noto me parece que hay una crispación que es de un mundo político y mediático que existe, por supuesto, pero que yo me pregunto hasta qué punto, digamos, permea a todo el territorio nacional. Bien, hace unos días tuiteaste parafraseando a Denis Diderot, del hombre de la Revolución Francesa, cuando él decía que la sociedad era un contrato entre los muertos, los vivos y los aún por nacer, y vos decías las instituciones públicas son un contrato entre los muertos, los vivos y los aún por nacer en función del trabajo que vienen realizando el Ministerio de Salud, los científicos que están dentro de la órbita estatal. ¿Cómo podríamos definirlo o explicar con mayor amplitud esta idea de este contrato que tenemos en torno a las instituciones públicas? Claro, uno de los problemas que tiene la democracia como sistema, digo, vos citabas a Diderot y yo cito a Tocqueville, ¿no? Digamos, dos franceses escribiendo en el mismo momento histórico, y que de alguna manera Tocqueville lo que ve es esto, es que la democracia tiene un montón de virtudes, pero uno de los problemas que tiene es que en la democracia todo se mide en ciclos de 4 años, ¿no? O sea, un gobierno dura 4 años, entonces se tienen que tomar decisiones y lograr resultados muy rápidamente, antes de la última elección. Pero la verdad es que lo que esta pandemia nos mostró, creo yo, es que el Estado y las instituciones estatales, y no solo estatales, porque en realidad también yo había mencionado otras cosas como las pymes. Ustedes están en Córdoba, y en Córdoba resulta ser que hay una fábrica de respiradores, ¿no? Que me gustaría saber la historia, yo estoy inventando, pero seguramente no es una gran fábrica, o sea, no es una... probablemente sea una empresa que se... Una empresa familiar. Una empresa familiar, como son las pymes argentinas, ¿no? Y sobre todo las pymes de tecnología médica. Y cuando uno tiene una crisis como esta, mirás a tu alrededor y te das cuenta de que lo que nos está sosteniendo en la crisis hay, bien o mal, con problemas, obviamente, nosotros no somos un país rico, digamos, son instituciones que nunca estamos. Por ahí una persona atraviesa atraviesa 10 años y nunca piensa en el Instituto Malbrán. Y resulta ser que el Malbrán se fundó en el año 1916, ¿no? Tiene más de 100 años. Y está ahí, desaparece
conciencia colectiva hasta que hay una crisis y vuelve a aparecer. Como la fábrica de respiradores de Córdoba, yo no sabía que existía antes de la crisis. Ahora está ahí, existe. Argentina resulta ser que es el único país de Sudamérica que fabrica respiradores. Esto resultó ser tremendamente importante. Por ejemplo, en Chile no tienen fábricas y entonces están buscando quién les vende en el exterior. Entonces me parece que hay que tener, y por ejemplo los hospitales, que nosotros, no todos obviamente, pero la columna vertebral del sistema hospitalario público son los hospitales que se crearon en la década del 40 y en la década del 50. El CONICET se fundó en 1958, entonces me parece que es muy importante cuando uno piensa la creación de capacidades estatales, no solamente pensar, bueno, tengo que hacer esto porque esto me va a dar resultados en 2 años, o en 3 años, o 5 años, sino que son inversiones, muchas de ellas, en el sentido de que no son gastos, sino que se terminan generando respaldo y resultados por ahí 100 o 120 años en el futuro. Buenísimo, Esperanza, muchísimas gracias. Bueno, les mando un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias, que ande muy bien, hasta luego.